Volvió de esa supuesta conferencia con la serenidad de quien acaba de salir de un masaje. Escuché su coche entrar en la entrada a las 7:48 de la tarde de un domingo. Justo como había dicho que haría. Entró por la puerta principal tarareando una canción que no reconocí, dejó su equipaje al pie de las escaleras como si no fuera nada y me preguntó si la había echado de menos. Miró alrededor de la casa como si esperara que todo siguiera en su sitio. Y lo estaba, en apariencia. No notó que había movido ligeramente el marco de la foto, que ajusté la posición del jarrón en la mesa del pasillo, que dejé un diminuto trozo de papel dentro del bolsillo con cremallera de su bolso favorito, que lo había revisado todo, absolutamente todo. Yo simplemente estaba en la cocina, fingiendo mirar el móvil. Se inclinó sobre la encimera para besarme en la mejilla, y capté el leve aroma de una colonia que no era mía. No fue solo el olor lo que me golpeó, sino el hecho de que estuviera mezclado con el suyo. Entretejidos. Esa clase de cercanía no ocurre por accidente. No dije una palabra durante la primera hora. Quería observar cómo jugaba su papel. Y vaya si lo hizo. Se rió cuando mencioné que el perro la había extrañado. Puso los ojos en blanco cuando dije que no podía dormir sin ella. Me dijo que me había traído un recuerdo, algo gracioso y ridículo. Sacó una taza de broma barata que decía, sobreviviente de la conferencia 2025. Aún con la etiqueta de plástico. Nueva. Sin polvo. Sin arrugas en la bolsa. Jamás había estado dentro de una maleta. Probablemente comprada en una tienda de regalos del aeropuerto 5 minutos antes de abordar. No reaccioné. Aún no. La observaba como quien ve a alguien interpretar un papel para el que no ha ensayado lo suficiente. Su actuación era fluida, pero no impecable. Su ritmo estaba desfasado. Solía preguntarme por mi día antes de hablar del suyo. Esta vez omitió esa parte por completo. Solo hablaba de los talleres y las cenas en equipo, excepto que en su trabajo no hacen cenas en equipo. He conocido a sus compañeros. No podrían coordinar ni un pedido de pizza, mucho menos una escapada de 4 días. Entonces sucedió. El momento que había estado esperando, subió a ducharse. La seguí 10 minutos después, en silencio, con cuidado. Me quedé fuera del baño. Y a través del sonido del agua corriendo, escuché su teléfono vibrar una vez, 2, 3 veces. Lo tomé. Estaba bloqueado, por supuesto. Pero no había cambiado nada, ni su PIN, ni su mala costumbre de hacer capturas de pantalla y olvidarse de borrarlas. Tenía 174 capturas. Abrí la carpeta. Y ahí estaba. Una foto de una habitación de hotel con 2 copas de vino. Una selfie frente al espejo con un vestido rojo que nunca había visto antes. Una imagen de ella sosteniendo la mano de alguien al otro lado de una mesa de restaurante. Sin rostro, solo la manga de una chaqueta de cuero y un tatuaje en la muñeca. Uno que no reconocí. Luego, un mensaje de texto, anoche fue una locura. No puedo dejar de pensar en tus manos. Escuché que se cerraba el grifo. Tenía segundos. Coloqué su teléfono exactamente como lo había encontrado y caminé con calma hasta el dormitorio. Me senté al borde de la cama. Esperé. Salió en toalla, fingiendo sorpresa al verme allí. Como si no viviera en mi propia casa. ¿Estás bien?, preguntó, secándose el cabello con un tono casual forzado. No respondí. Solo la miré. Supo que algo andaba mal. Lo vi cruzar su rostro, solo por un instante. Luego desapareció, sustituido por esa sonrisa que pone cuando está mintiendo. Estás actuando raro, dijo. ¿Todo bien?, le pregunté directamente. ¿De quién era la mano que sostenías? Parpadeó, ladeó la cabeza. ¿De qué estás hablando? En el restaurante. Vestido rojo. Chaqueta de cuero. Tatuaje en la muñeca. Sus ojos se desviaron hacia su teléfono en la mesita de noche. Luego volvieron a mí. Apenas un destello, pero suficiente. No sé de qué estás. No mientas. No esta noche. Silencio. Tan largo que parecía que el aire se había detenido. Entonces se rió. ¿Revisaste mi teléfono?
¿De eso se trata todo esto? No lo negó. Ni se molestó en intentarlo. ¿Estás molesto porque tengo una vida privada? Vaya, Tyler. Vida privada. Así lo llamó. Como si yo fuera un desconocido acusándola de robar wifi. No su esposo, enfrentándola con pruebas de su traición. Me puse de pie. Sentía el pecho arder. ¿Quieres una vida privada? Bien. Quédate con ella. Pero no en esta casa. Estás siendo ridículo, dijo, cruzándose de brazos. La misma expresión arrogante asomándose. Solo fue un viaje. Estás interpretando cosas que no existen. Saqué la captura que había impreso. Solo una. Estaba preparado. Ella frente al espejo, con el vestido rojo. El pie de foto decía, él dijo que parezco peligrosa, ¿debería demostrarle que tiene razón? La lancé sobre la cama. Olvidaste borrar esa. Bajó la mirada. Su rostro se endureció. No tengo que darte explicaciones por cada momento de mi vida. Esa fue su defensa. No negación. No remordimiento. Solo esa mirada vacía y arrogante. Como si no pudiera creer que tuviera la osadía de confrontarla en su pequeño mundo de fantasía. Donde no existían consecuencias. Creyó que podía volver a casa y reiniciar la historia. Fingir que nunca ocurrió. Pero esta ya no era una historia que ella escribía. Y yo apenas comenzaba. Despertó a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Yo apenas dormí. Pasé horas sentado en la sala, en la oscuridad, sin mirar nada, repasando todo una y otra vez en mi cabeza. Su voz aún resonaba en mis oídos. No tengo que darte explicaciones. Ni siquiera un lo siento. Ni siquiera uno falso. Solo esa frialdad desafiante. Se fue a la cama en silencio después de nuestra confrontación. Cerró la puerta del dormitorio como si acabara de colgar con atención al cliente. El olor a café me alcanzó alrededor de las 8:15 de la mañana. Entré en la cocina y ahí estaba, tarareando otra vez. Volteando panqueques como si viviéramos en una comedia familiar. Me miró y me dio una de esas sonrisas mecánicas. Hice de más, dijo. Pensé que podrías tener hambre. ¿Hambre? Me senté frente a ella sin decir una palabra. Colocó el plato frente a mí como si estuviera ofreciendo una tregua. No lo toqué. ¿De verdad vas a seguir con esto? Preguntó mientras sorbía su café. Encontraste una foto. Una estúpida foto. ¿Sabes lo loco que suenas ahora? Solo la miré. Quería ver hasta qué punto se hundía. No decepcionó. Estás paranoico, Tyler. En serio, es triste. ¿Crees que estoy con otro tipo solo porque quería unos días para mí? ¿Porque necesitaba un respiro? Dios no lo quiera, que me tome un tiempo para mí misma. Esa era la nueva versión. Autocuidado. Su tiempo. El viaje era ahora por su salud mental. Lo torció todo para hacerse la víctima. Como si yo hubiera profanado un espacio sagrado al notar que su mano estaba en la de otro. No dije nada. Solo deslicé otra foto sobre la mesa, impresa, doblada por la mitad. Cuando la abrió, vi cómo sus ojos se contraían. Apenas un gesto. Pero estaba ahí. Era él esta vez. Una selfie de ambos en un ascensor, su brazo rodeándole la cintura. Él sonriendo, con gafas de sol en interiores. Y los ojos de ella brillando de una manera que no veía desde hacía años. Parecían estar huyendo de algo. Y disfrutándolo. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó con voz baja, calculadora. Lo enviaste por error a tu portátil por error. Olvidaste que seguía sincronizado a la red de casa. Mientras te duchabas. Empujó su plato de panqueques a un lado. La máscara empezaba a resquebrajarse. Está bien, ¿quieres honestidad? Dijo, de pronto inclinándose hacia adelante, con un tono más agudo. Lo conocí en una cena con un cliente. Me hizo sentir como una persona otra vez. Tú no. Has pasado por este matrimonio como si yo fuera parte del mobiliario. Dejé de sentir algo hace mucho tiempo.
Fue la primera vez que me dio algo real. Pero no en el sentido que uno esperaría. No de una forma que tuviera sentido. Giró la culpa tan rápido que casi me reí. No solo me estaba engañando. En su cabeza, estaba justificado. Quise preguntarle cuántas veces, cuando empezó, si él sabía de mí. Pero de pronto todas esas preguntas se volvieron pequeñas, insignificantes. Porque lo vi en su rostro, no se arrepentía. Ni un poco. Me levanté. Ella permaneció sentada, los brazos cruzados, como si acabara de dar su discurso final en un drama judicial. ¿A dónde vas?, preguntó mientras yo caminaba hacia la puerta principal. Afuera, dije. Pero será mejor que estés en casa esta noche. ¿Para qué? Para las consecuencias. Y salí antes de que pudiera responder. No tenía idea de lo que se venía. Llevaba una semana preparando este momento, porque algo en mí sabía que esto no era paranoia. Era instinto. Y estaba harto de ser el tonto en la historia de alguien más. Esa noche, iba a cambiar el guión. No fui lejos. Solo hasta el estacionamiento detrás del CVS de la esquina. Me quedé en el coche durante 1 hora, quizás 2. Las manos apretadas al volante. No por rabia, sino por control. Hay una diferencia. Y esa diferencia es la que me impidió volver gritando o rompiendo cosas. Ella no valía el caos. Valía la exposición. Y estaba a punto de mostrarle el espejo del que había estado huyendo durante meses. Llamé a Jorge. Jorge es mi mejor amigo. Me conocía desde antes que Amanda. Él me ayudó a mudarme al apartamento que se convertiría en nuestro hogar. También fue el que, hace 6 meses, me dijo, algo no va bien con ella. ¿Lo ves, verdad? No quise verlo entonces. Ahora sí. ¿Estás listo?, preguntó. Hazlo, le dije. Esta noche. No preguntó 2 veces. En diciembre empecé a notar las señales, los cambios repentinos de horarios, como se volvió evasiva con el móvil, dejándolo boca abajo sobre las mesas, yendo al baño a contestar mensajes. Así que empecé a guardar todo, capturas, fotos sincronizadas, registros de llamadas, incluso ubicaciones desde la app de localización. Jorge me ayudó a organizarlo todo en un paquete digital ordenado. Un dossier que podía borrar la sonrisa de la cara de cualquier mentiroso. Pero ese no era el plan. Mostrarle a ella sola no servía de nada. No le importaba yo. Le importaba cómo se veía. Así que iba a darle un público. Volví a casa alrededor de las 4 de la tarde. Estaba en la sala, con los pies sobre la mesa, viendo un reality basura con una copa de vino blanco en la mano. Ni siquiera pareció sorprendida al verme. ¿Terminaste tu salida dramática?, preguntó. La ignoré. Fui directo al dormitorio, me cambié de camisa, envié el mensaje grupal. Cena en casa. 7 de la tarde informal. Solo vengan. Amanda iba a tener una invitada sorpresa. Odiaba que invadiera su espacio. Pero esta vez, su espacio iba a encogerse hasta envolverle el cuello como una soga. A las 6:30 comencé a poner la mesa. Ella se quedó en el pasillo, observándome. La copa de vino recargada, la confusión empezando a reemplazar su arrogancia. ¿Qué estás haciendo? Organizando. ¿Organizando qué? Ya verás. A las 6:50 sonó el timbre. Jorge llegó primero. Me abrazó como si supiera que esa sería la última vez que haríamos algo juntos como pareja casada. Luego llegó Natalia, amiga de la infancia de Amanda. Después, Diego y Melissa, compañeros suyos del trabajo. Y por último, la bomba, su hermana, Raquel. Me miró con extrañeza. Me enviaste un mensaje críptico. ¿Qué está pasando? Quédate y verás. Amanda se quedó paralizada junto a la cocina. El vino, ahora intacto sobre la encimera. Parecía alguien esperando que estallara una bomba, pero aún fingiendo que tal vez no hubiera ninguna. Me coloqué al extremo de la mesa y levanté mi copa. Gracias por venir con tan poco aviso. Quería compartir algo importante esta noche. Algo real.
Amanda estalló. Tyler, ¿qué estás haciendo? No le respondí. Alcancé el control remoto y apagué la música de fondo. Luego, con calma, proyecté la pantalla de mi móvil en la televisión. Primera foto, ella y él, abrazados en el ascensor, reflejo en el espejo. Segunda foto, 2 copas de vino, cama de hotel al fondo. Tercera, la mano entrelazada, con el tatuaje. Después, los mensajes. Los que decían que deseaba despertarse junto a él todos los días. Los que confesaban que estaba cansada de fingir. Nadie dijo una palabra. El rostro de Amanda se drenó de color. Raquel fue la primera en reaccionar. Miró a su hermana con horror. ¿Es real esto? Amanda no contestó. Temblaba. Su seguridad hecha trizas. Su audiencia observándola. No grité. No insulté. Solo me giré hacia todos. Nos mintió durante meses. A mí, a ustedes. Entró a esta casa como si nada hubiera pasado. Y pensé que todos ustedes merecían ver la verdad. Amanda explotó. ¿Eres repugnante? Esto es una violación. ¿Cómo te atreves a emboscarme así en nuestra casa? ¿Nuestra casa? Repetí. Ya no lo es. Intentó avanzar hacia mí, pero Raquel se interpuso. No lo hagas, le dijo, firme. Solo, no. Amanda miró alrededor, dándose cuenta de que todos en esa sala ahora la veían como yo, no como una víctima, no como una incomprendida, sino como alguien que calculó y fue atrapada en pleno juego. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Portazo. No la seguí. Jorge me miró. ¿Y ahora? Ahora empaca. O lo hago yo. Pero de cualquier modo, se acabó fingir que esta casa es un hogar. Me serví un trago y me senté. Finalmente respiraba. No con paz, pero sí con claridad. No bajó. Ni en una hora. Ni cuando todos empezaron a despedirse en silencio, evitando el contacto visual, murmurando cosas como, lo siento mucho o llámame si necesitas algo. Pero ya no necesitaba nada. Ni consuelo, ni consejos, ni siquiera un cierre. Había visto lo que tenía que ver, su verdadero rostro cuando la arrinconaban. La forma en que eligió veneno en lugar de vulnerabilidad. Eso me lo dijo todo. Raquel fue la última en irse. Se detuvo en el pasillo, el abrigo a medio poner, la boca abriéndose y cerrándose, sin saber qué decir. Finalmente, murmuró. Sabía que mentía sobre algunas cosas. Pero no sabía qué era esto. ¿Estás bien? No, respondí, con honestidad. Pero lo estaré. Me abrazó. Rígido y breve. El tipo de abrazo que la gente da cuando no sabe si el otro quiere colapsar o romper una pared. Luego se fue también. Me quedé solo en el silencio. Hasta las 10:03 de la noche. La escuché bajar las escaleras lentamente. Cada paso deliberado. Como si caminara hacia una sala llena de cuchillos. Entró al salón descalza, con aquella vieja sudadera gris que solía usar cuando estaba triste o pensativa. No me creí la actuación. Ya no. Se quedó de pie frente a mí, los brazos cruzados, el pelo húmedo. Debía haberse duchado otra vez, tal vez intentando lavar la culpa o reescribir la historia en su mente. No sé ni por dónde empezar, dijo. No empieces. Dio un paso hacia mí. Me humillaste, Tyler. Solté una risa seca, amarga. No, Amanda. Tú te humillaste sola. Yo solo te mostré el espejo. Su rostro se contrajo. ¿Crees que eres un héroe? Esa emboscada, ese circo delante de mis amigas. ¿Nuestras amigas? La corregí. No puedes borrarlas solo porque te conviene. Pausó. Luego habló más bajo. Pudiste haber hablado conmigo. ¿Lo hice? Meses atrás. Te pregunté, te rogué. Dijiste que imaginaba cosas. Me hiciste sentir como un loco paranoico mientras tú jugabas a las almas gemelas con un tipo que probablemente ni siquiera sabe tu segundo nombre. Eso la golpeó un segundo.
Algo se movió en sus ojos. No era culpa. Era algo peor. Iba a defenderlo. Si lo sabe, en realidad, murmuró. Y eso fue el clavo final. Me levanté. Caminé hacia el armario del pasillo. Saqué la misma maleta que usó para el viaje y la dejé caer frente a sus pies. No se movió. Puedes quedarte esta noche, dije. Solo una. Mañana, quiero que te vayas. Su rostro se oscureció. Esta también es mi casa. No. Esta fue nuestra casa. Y la quemaste por un capricho de fin de semana. Así que ahora, te toca vivir entre las cenizas. Me di la vuelta y me fui. No me siguió. Esa noche la oí llorar en el dormitorio. Al principio, suave. Luego más fuerte. Pero no era tristeza. No era auténtico dolor. Era frustración. Por su juego estallado, por haber perdido el control. Yo, acostado en el sofá, mirando al techo, no sentía nada. Solo una certeza fría como una hoja afilada. Esta mujer, con la que pensé envejecer, nunca estuvo de mi lado. Y mañana, se habría ido. De una forma u otra. No dormí. Tal vez cabeceé unos minutos cerca de las 4 de la madrugada. Pero fue ese tipo de sueño en el que el cerebro sigue corriendo, los ojos se cierran, pero el pecho no deja de doler. Escuchaba sus pasos arriba, caminando de un lado a otro en el dormitorio como una prisionera en la celda que ella misma construyó. No me importó. Permanecí en el sofá, mirando la grieta del techo que llevaba meses prometiéndome reparar. Es curioso. Uno no nota los daños hasta que todo lo demás se desmorona. A las 7:12 de la mañana, el sonido de un cierre. Me incorporé despacio. Estaba en lo alto de las escaleras, la maleta en una mano, el bolso con su portátil colgado del hombro. Sin maquillaje. El cabello recogido. El rostro pálido. Por un segundo, casi parecía culpa. Pero sabía que no lo era. Era miedo. No miedo a perderme. Miedo a ser vista sin la historia que había construido. Sin su máscara, no sabía funcionar. Me quedaré en casa de Raquel, dijo en voz baja. Los ojos no se encontraban con los míos. No respondí. Bajó unos escalones. Los tacones sonaban suaves, como si intentara mantener intacta la dignidad. Cuando llegó al último peldaño, se detuvo. No tenías que hacerlo así, dijo. Me humillaste frente a personas que me importan. Eso sí me hizo mirarla. ¿Te importan? Pregunté con voz plana. ¿Te importaba Natalia cuando le dijiste que estabas atrapada en un matrimonio frío? ¿Te importaba Raquel cuando la usaste de coartada el mes pasado? ¿Crees que cuidar a alguien es arrastrarlo por tus mentiras y convertirlo en tu historia de portada? Sus labios se abrieron como para contraatacar. Pero no quedaba nada que lanzar. Ninguna mentira lo bastante afilada. Ninguna evasión lo bastante rápida. Solo el silencio. No lo planeé así, susurró. Reservaste. Empacaste. Cambiaste los ajustes de tu teléfono. No insultes nuestra inteligencia fingiendo que fue un accidente. Seguía ahí, de pie, con la maleta como único apoyo. Entonces dijo. Él no es quien tú crees. Levanté una ceja. ¿No? ¿Y quién es entonces? Abrió la boca para responder. La cerró. Eso me lo dijo todo. Oh, dije, más para mí que para ella. Él no sabe de mí, ¿verdad? Parpadeó. Su silencio fue confirmación. Le dijiste que estabas soltera, afirmé. Por supuesto. La historia de la esposa fiel no vende bien cuando compartes cama de hotel. Ahora parecía en pánico. No por la infidelidad. Por las consecuencias. Por darse cuenta de que el hombre por quien destrozó su vida podría alejarse en cuanto supiera que no era su secreto. Era su cómplice. No quería que se hiciera tan complicado, dijo. Tú lo hiciste complicado, repliqué. Yo solo quité la tapa. Dudó un segundo más. Luego rodó su maleta hasta la puerta. Su mano flotó sobre la manija.
Vas a arrepentirte de esto algún día. Me reí. En silencio. Amargamente. Me arrepiento de muchas cosas, dije. Pero dejarte ir no será una de ellas. No dijo adiós. Solo se fue. Sin pausa dramática. Sin mirar atrás. La puerta se cerró suave. Y fue como si un interruptor se apagara en la casa. El aire cambió. El peso se aligeró. No todo, pero lo suficiente para volver a respirar. Me quedé ahí, de pie, en ese silencio. Sin pasos en el piso de arriba. Sin risas fingidas en la cocina. Sin mentiras flotando entre nosotros como humo. Solo silencio. El tipo de silencio que, por fin, se siente honesto. Hacia el mediodía, la casa me parecía extraña. Demasiado tranquila, demasiado ordenada. Su cepillo de dientes ya no estaba. Su abrigo no colgaba en el perchero. No había una taza de café a medio terminar sobre el lavabo. Era inquietante. Como si el fantasma de quien fingía ser hubiera sido exorcizado durante la noche. Recorrí habitación por habitación. No porque buscara algo, sino porque necesitaba sentir la ausencia. Necesitaba asegurarme de que era real. Y entonces lo encontré. En el fondo del armario, escondida tras una pila de juegos de mesa viejos y una esterilla de yoga cubierta de polvo que no usaba desde hacía 2 años. Una caja de zapatos. No era mía. Sabía lo que guardaba en ese armario. Esto era de ella. Me senté en el suelo del dormitorio y la abrí con lentitud. Sin saber si estaba invadiendo o reclamando finalmente mi espacio. Dentro, notas dobladas, entradas de cine, correos impresos. Correos reales, impresos, entre ella y él. No era solo infidelidad. Era una relación. Una vida paralela, cuidadosamente cultivada, escondida justo frente a mis ojos. Cartas que parecían escritos adolescentes garabateados con letra adulta. Planes para volver a verse. Comentarios sobre mí. Burlas. Él todavía no sospecha nada. Es casi divertido ya. Me siento por fin yo cuando estoy contigo. No solo la esposa de alguien. Es increíble lo fácil que es mentirle. Se traga todo lo que digo. Me quedé mirando esa última línea hasta que las letras se desdibujaron. La letra era familiar. Firme, segura. Había escrito eso en la misma habitación donde planeábamos las vacaciones, el futuro, incluso qué color usar en la habitación del bebé cuando creyéramos estar listos. Lo había escrito mientras comía mi comida, usaba mis camisetas, me besaba de buenas noches como si todo importara. Y tal vez para ella nunca importó. Me quedé ahí 1 hora, tal vez más, leyendo ese archivo de traiciones que ella había guardado como una colección de trofeos. Lo peor no eran las mentiras. Era el esfuerzo. La dedicación. Le importaba más ocultarlo que cualquier cosa verdadera entre nosotros. Y entonces, algo en mí se quebró. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Tomé la caja, salí al patio y la eché en el brasero. Las páginas revolotearon con el viento, resistiéndose como si supieran lo que venía. Pero encendí un fósforo igual. Vi cada frase falsa encresparse, ennegrecerse, hasta no quedar más que ceniza. Al volver, su contacto ya no estaba en mi teléfono. Borrado. Bloqueado. Fotos eliminadas. No dudé. No necesitaba conservar nada. Que se quedara con los recuerdos. Eran suyos, hechos de mentiras, verdades a medias y la versión de sí misma que más le gustaba. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí un mensaje de Raquel. Solo decía: no está conmigo. Para que lo sepas. Me dijo que se quedaría con una amiga. Siento no habértelo dicho antes. No sabía lo que estaba haciendo. Le respondí. No te preocupes. Ya no es mi problema. Y lo decía en serio. Esa noche dormí en el centro de la cama. Sin almohadas del otro lado. Sin el fantasma de un cuerpo encorvado dándome la espalda en la oscuridad. Solo yo. Y silencio. Y paz.
A la mañana siguiente, abrí el correo. Ahí estaba. Su nombre en la bandeja de entrada. Sin asunto. Enviado a las 2:36 de la madrugada. Esperé. No lo abrí de inmediato. Preparé café, caminé un par de veces por la cocina, me senté, me levanté. Fue extraño. Como una sola línea de texto, de alguien que alguna vez significó todo, aún podía caer sobre el pecho como un ladrillo. Incluso después de todo. Después de las mentiras. Después de la caja. Después del fuego. Finalmente lo abrí. No había saludo. Solo un muro de palabras, torpes y afiladas. Trataban de sonar arrepentidas, pero esquivaban cuidadosamente cualquier responsabilidad real. Decía que nunca quiso hacerme daño. Que todo se le había ido de las manos. Que se sentía atrapada y confundida. Describía la infidelidad como un error que se volvió hábito. Como si fuera un viejo cardigan que olvidó tirar. Decía que ya no sabía lo que quería. Pero que quizás quería hablar. Quizás. Esa palabra se me quedó clavada. No necesito hablar. No debo explicarme. Solo un quizás. Terminaba con: creo que nos debemos una última conversación. No. No nos debíamos nada. No respondí. Pero sí hice otra cosa. Llamé a Jaime. Nuestro contador. O bueno, el que fue nuestro contador. Nos ayudaba con los impuestos, los papeles de la propiedad. Todas esas cosas aburridas de pareja que uno hace cuando cree estar construyendo una vida juntos. Le conté la situación. No sonó sorprendido. Me preguntó hace unos meses por la separación de bienes, me dijo. Me quedé helado. ¿Cuándo? A mediados de enero. La conferencia fue en febrero. Así que estaba preparando el terreno desde entonces. Antes del hotel. Antes del viaje. Antes de toda confrontación. Esto no fue un error. Fue premeditado. Estratégico. Calculado. Quiero una separación completa, le dije. Congela la cuenta conjunta. Ya se ha mudado. Entendido. Y con eso, se rompió la última cuerda. Ella ya había hecho sus movimientos tras bambalinas. Yo simplemente no los había visto hasta ahora. Por la tarde, el lado legal ya estaba en marcha. Presenté los papeles iniciales. Nada ruidoso. Nada vengativo. Solo limpio, decisivo, controlado. Lo opuesto a su desastre. Esa noche, Jorge vino a casa. Trajo un six-pack y una expresión como si estuviera preparado para ver derrumbarse las paredes. Pero no se derrumbaron. No lloré. No grité. No me vine abajo. Lo estás manejando mejor de lo que cualquiera esperaba, me dijo, después de una hora de conversación. Porque ella no es quien yo creía, le respondí. Y en el momento en que dejé de fingir que lo era, dejó de doler. Nos quedamos en el porche, en silencio, viendo cómo el vecindario seguía con su vida, como si nada hubiera pasado. Niños en bicicleta, alguien cortando el césped. El mundo no se detenía porque mi matrimonio hubiera explotado. Seguía girando. Y, sinceramente, me alegraba. Que girara. Por fin me había bajado del carrusel al que ella me había atado. Y por primera vez en meses, tal vez años, ya no estaba mareado. 2 días después, llegó el golpe inesperado. Un mensaje. No de ella. De él. Su nombre era Caleb. Lo reconocí de los correos que había impreso y quemado. Pero verlo parpadear en la pantalla de mi móvil fue como escuchar una voz muerta en un buzón de voz que uno olvidó borrar. El mensaje era breve. Demasiado breve. ¿Podemos hablar? Al principio lo ignoré. No le debía nada. Solo era la sombra detrás del telón. El tipo que se coló en mi vida por una puerta lateral que ni siquiera sabía que estaba abierta. Pero la curiosidad es un parásito. Y tras una hora mirando el mensaje, respondí. Di lo que tengas que decir. Su respuesta llegó rápido. ¿Sabías que ella me dijo que tú eras abusivo?
Me quedé mirando esas palabras tanto tiempo que olvidé respirar. Y fue entonces cuando comprendí todo el alcance. Ella no solo me había mentido. Había mentido sobre mí. Lo llamé. Respondió al segundo tono. Su voz era casual, como si estuviéramos teniendo una charla incómoda entre dos tipos que una vez se cruzaron en una barbacoa. No sabía que existías, dijo. No hasta el día después de que volvió de ese viaje. Me dijo que eras su ex, que tenían historia, que era complicado y que necesitaba tiempo. Se me tensó la mandíbula. ¿Te dijo que estábamos divorciados? No. Me dijo que eras peligroso. Siguió hablando. Me contó cómo le dijo que yo controlaba su teléfono, que revisaba sus correos, que la había acorralado emocionalmente para seguir casada. Que la pintó como una prisionera. Y a mí, como el carcelero. Podía oír la duda en su voz. La vergüenza. Tal vez la estaba entendiendo por primera vez, que no solo ayudó a alguien a engañar. Ayudó a construir una mentira tan elaborada que necesitaba un villano para sostenerse. Y ese villano era yo. No estoy llamando para disculparme, dijo. Solo, pensé que debería saberlo. No supe la verdad hasta que Raquel me llamó. Me dijo que Amanda se había ido. Me dijo que había arruinado tu vida y se marchó como si nada. No respondí de inmediato. ¿Qué se dice a eso? No era mi amigo. No era inocente. Pero también había sido usado. Como yo. ¿Alguna vez le preguntaste por qué seguía mintiendo, incluso cuando ya no tenía que hacerlo? Sí, respondió. Y dijo que así era más fácil. Más fácil. Esa palabra me cambió algo por dentro. Algo definitivo. No lo hizo por pasión. Ni por negligencia. Ni por crisis. Lo hizo porque era más fácil que decir la verdad. Más fácil ser adorada por alguien nuevo que enfrentar el trabajo duro y lento de la realidad. Más fácil reescribir la historia que admitir que arruinó la que habíamos construido. Terminé la llamada. No me despedí. Solo colgué. Me quedé ahí, en la oscuridad, mirando la pared hasta que la vergüenza se transformó en otra cosa. No en rabia. No en dolor. En una comprensión cruda y profunda, que había sido reescrito en la historia de alguien más como el villano, simplemente porque así era más fácil. Pero yo tenía la historia real. Y no iba a borrar ni una sola página. 3 semanas después de que se marchó, me encontraba en el salón, con el teléfono en la mano, viendo cómo cargaba un nuevo mensaje. Esta vez no era de Amanda. Ni de Caleb. Era de Raquel. Solo para que lo sepas, está en casa de mamá. Eso era todo. Me quedé mirando el texto un largo rato. No sentí nada punzante. Ni un nudo en el estómago. Ni un jalón en el pecho. Nada. Solo la confirmación tranquila de algo que ya sabía. No le quedaba a dónde ir. No había elegido regresar. Se había quedado sin sitios donde esconderse. No respondí. Raquel ya había hecho bastante al decirme. Lo demás no era mío. En cambio, entré a la habitación que antes era su oficina. Sus libros ya no estaban. Su escritorio, vacío. El calendario en la pared aún marcaba febrero. El fin del mundo, congelado en una hoja. Había vaciado el armario el fin de semana anterior y ordenado todo lo que dejó en 3 cajas limpias. Cosas que podría pedir. Cosas que probablemente había olvidado. Y cosas que eventualmente tiraría. Sin drama. Sin gestos teatrales. Solo organización. Categorías. Poner en orden lo que quedó después de la tormenta. Esa noche, me senté a escribirle una carta que nunca enviaría. No porque necesitara un cierre. Eso ya lo tenía. Sino porque quería que la verdad existiera en algún lugar donde no pudiera ser negada. Mi verdad. No la que ella vendió. No la ficción que elaboró. Sino la verdad que habita en el silencio entre las mentiras. La que se siente en los huesos cuando todo lo demás se ha ido. Escribí. No te enamoraste de otro. Te enamoraste de lo fácil que era mentir.
No dejaste un matrimonio. Huiste de la responsabilidad. No estabas atrapada. Solo estabas aburrida. Y dejaste que ese aburrimiento pudriera todo lo que construimos. Porque no tuviste la paciencia para enfrentar tu propio reflejo. No me arruinaste. Te rebelaste. Doblé el papel. Y lo quemé en el mismo brasero donde sus cartas habían sido ceniza. Esa noche, por primera vez en lo que parecían años, dormí sin despertar. Sin sobresaltos. Sin sueños. Sin su voz resonando al fondo de mi mente. Solo silencio. A la mañana siguiente, me subí al coche y conduje hacia la costa. Sin plan. Sin destino. Solo carretera abierta y tiempo. No le avisé a nadie. No empaqué demasiado. No necesitaba llegar a algún lugar. Solo necesitaba movimiento. Sentir que el mundo giraba a mi alrededor sin su sombra siguiéndome los pasos. Y mientras me paraba al borde del agua, dejando que el viento me sacudiera los hombros y la sal me quemara la garganta, comprendí algo. Ella construyó su escape con mentiras. Yo construí el mío con verdad. Esa era la diferencia. Esa era mi venganza. Ella lo perdió todo y no aprendió nada. Yo la perdí a ella, y por fin me encontré a mí mismo. A cualquiera que esté leyendo esto, atrapado en medio del caos, preguntándose si está perdiendo la cabeza, si está imaginando cosas, si es el único que sostiene lo que el otro se empeña en romper por detrás. Escucha a tu instinto. Escucha cuando los silencios duran más que las conversaciones. Escucha cuando las risas suenan ensayadas. No estás loco. Estás despertando. Y cuando lo hagas, no tengas miedo de alejarte de la persona que creías indispensable. A veces, sobrevivir no es pelear. A veces, sobrevivir es salir del fuego, y elegir el frío. Porque al menos el frío no miente. Ese fue el final de nuestra historia. Y el principio de la mía.